Yo vengo con un mensaje para la iglesia del Señor. Yo vengo con un mensaje de alerta, un mensaje de urgencia para los hijos de Dios. Y esta palabra que les traigo es con mucho temor de Dios, con mucha seriedad también. Así que el que oiga, entienda lo que el Espíritu hoy te quiere hablar a través de este mensaje que Él ha puesto en mi boca. Y es que en días pasados, semanas, comencé a tener una inquietud muy fuerte en el espíritu y comencé a escuchar estas palabras: apaga el ruido. Claro, yo no sabía a qué el Señor se refería certeramente, porque yo decía, yo no he dejado de orar, yo no he dejado de leer la palabra, yo estoy intimando con Dios. Pero el espíritu me seguía inquietando, me sentía como cuando tú le debes algo a Dios y tú sabes que tienes que entregárselo porque Él está demandando de ti esa cosa. Así que comenzaron a pasar cosas inusuales. Estoy estudiando, ya casi terminando el libro de Romanos. El Espíritu Santo está ministrando mucho mi vida. Y de momento yo recibo un mensaje de una amiga muy querida y me dice: estudia el capítulo 8 del libro de Romanos. Y yo me quedé sorprendida porque yo le dije: es impresionante, yo estoy estudiando este libro. Y ella me comenta: mira, a todas las personas que yo le he dicho que estudie este libro, todas me han contestado que están leyendo este libro. O sea, ella le había dicho que estudiaran ese capítulo del libro de Romanos, capítulo 8. Y es algo que ciertamente el mensaje que te traigo hoy voy a tratar de dividirlo en dos partes, porque en el próximo podcast te voy a hablar sobre eso. Pero hoy quiero adentrarme un poco más en lo que es urgente en este momento. Y es la palabra que el Espíritu Santo me dio. Es una palabra para sus hijos, como te dije empezando este podcast. Es una palabra de urgencia y de alerta para la iglesia. ¿Y qué es apagar el ruido? Yo quiero comenzar explicándote qué es ruido. Porque ciertamente tú dices, claro, ruido. Ruido, pues es eso, es ruido. Pero ruido es estruendo, zumbido, sonido, es chasquido, escándalo, griterío. Y yo no sé si a ti te ha pasado, si yo soy la única, pero muchas veces cuando yo estoy conduciendo, por ejemplo, si tengo música, yo tengo que bajarle el volumen al radio, pero lo hago más bien no porque yo estoy utilizando el oído, aunque a veces sí tengo el GPS puesto, pero más bien es como de modo concentración. Y es que cuando hay mucho ruido, tú y yo no nos podemos concentrar y no podemos escuchar a ciencia cierta lo que Dios nos quiere decir. No podemos escuchar bien lo que Dios, el mensaje que Dios nos quiere hablar. Y eso es el ruido, es bullicio, es gritería, es escándalo, es sonido, es truendo. Y cuando hay mucho ruido, tú y yo no nos podemos concentrar. A mí me pasa lo mismo cuando yo estoy estudiando la palabra o cuando estoy leyendo algún libro. Yo no puedo escuchar ningún tipo de ruido, porque si yo escucho ruido literalmente, aunque yo estoy utilizando la vista para leer, no me puedo concentrar porque hay ruido. Y eso es lo que sucede cuando hay ruido y tú y yo no estamos escuchando claramente la voz de Dios. Y entonces me aparté y obedecí la voz de Dios porque no estaba tranquila. Y le di ese tiempo al Señor, apagando el ruido, como Él me estaba explicando. Y comenzaron a suceder cosas. Recuerdo que en un momento dado entro a la computadora y me llama la atención como la carátula de un video. Y recuerdo que lo que vi no me gustó, pero yo quería ver qué era eso. Cuando yo entro y veo, decía esta palabra, y quizás tú la has escuchado, yo nunca la había escuchado, y la palabra decía pandemonium. Y yo no sé si ya tú vas entendiendo por dónde va la cosa. Pero cuando yo me puse a buscar, porque me dio tanta curiosidad que yo no quise quedarme tranquila, y yo busqué qué significaba esto, qué era eso, y por qué salía ahí en la pantalla de la computadora. Y para mi sorpresa,
Y no es casualidad, sino causalidad. Es un mensaje que Dios quería darme. Me doy con que esto significa confusión, desorden, ruido, alboroto, caos, escándalo. Y no sé si ya te puedes imaginar, puedes discernir por dónde va la cosa. Pero nada, yo lo dejé ahí, me sorprendió mucho. Y le digo a mi esposo, wow, me impresiona, es impresionante porque yo llevo semanas con esta frase que el Espíritu me está dando, apaga el ruido. Pero yo decía, es que yo no estoy distraída, yo no siento que haya ruido a mi alrededor, pero el Espíritu seguía dándome la misma frase, así que decidí obedecer porque yo no estaba tranquila, como les digo, es como cuando tú sientes que le debes algo a Dios y tienes que entonces obedecer. Así que, para mi sorpresa, en la madrugada, cuando estaba intercediendo, el Señor comenzó a hablar a mi vida. El Espíritu Santo comenzó a ministrarme. Las palabras de Él fueron, apaga el ruido. Es el mensaje que yo quiero que tú le hables a la iglesia. Es el mensaje que yo quiero que tú le hables a mis hijos, porque vienen días muy difíciles, porque vienen días oscuros, vienen días y hay un plan que en lo oculto, hay un plan en la oscuridad se está planificando. Y esto de pandemonium son espíritus de confusión, de mucho ruido, de distracción, de alboroto. Y la palabra habla que aún si fuese posible en los últimos tiempos, en los últimos días, engañarán aún a los escogidos. Pero esto no se queda ahí. Esto no se queda ahí. En esos días donde yo estuve apartada, yo comencé a leer el libro de Gálatas. Y es impresionante porque en el libro de Gálatas, si tú has leído esta carta que Pablo le envió a los de Galacia, él les estaba prácticamente, él estaba sorprendido y él estaba nuevamente explicándoles que ya no tenemos que vivir por la ley, sino que nosotros vivimos bajo la gracia que es por Cristo, por fe en Jesucristo. Y ellos no tenían, ustedes saben que el pueblo de Dios se tenía que regir por una ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, luego que Pablo fue y les predicó, y muchos de ellos conocieron el Evangelio de la gracia, conocieron la verdad, se introdujeron entre ellos maestros y estaban tratando de introducir el judaísmo y la circuncisión. Bueno, si tú conoces la historia, vas a saber y vas a entender a lo que yo me estoy refiriendo. Pero es impresionante porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Pablo comienza diciendo estas palabras y yo te lo quiero leer un momentito. Me ha sorprendido que tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien les llamó y mostró su amor por medio de Cristo, ahora han adoptado otro evangelio. Esto no significa que haya otro evangelio. Más bien me refiero a que hay quienes están tratando de confundirlos y quieren torcer el evangelio de Cristo. Y Pablo continúa diciendo que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o a un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les hemos predicado. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Yo te acabo de leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y eso es lo que se va a levantar en este tiempo. Espíritus engañadores, espíritu de confusión. Por eso el enemigo está enviando ruido, distracción, caos, escándalo. Y esto apenas comienza, porque nos estamos adentrando ya a un tiempo de una apostasía como nunca antes la habíamos visto. Y la palabra nos habla de esto. Y yo no sé si tú sabes, pero todo lo que está aconteciendo
nos está anunciando que Cristo está a las puertas y tú y yo como hijos tenemos que estar apercibidos. Tú y yo como hijos no podemos recostarnos y acomodarnos y simplemente estar ahí y no hacer nada y decir, no, si yo soy cristiano, Dios cuida de mí. No, yo te voy a decir a ti hoy una cosa. Dios cuida del que está alerta y apercibido. Dios cuida del que está obedeciendo. Dios cuida del que tiene el oído en el cielo. Dios cuida del que está alerta, firme y vigilante. Y por eso es que este mensaje es de alerta. Por eso es que este mensaje es de urgencia para la iglesia, para los hijos de Dios, porque Dios nos está llamando a apagar el ruido. ¿Y cómo tú apagas el ruido? Yo no sé cuál es el ruido que se levantó en tu vida. Quizás el ruido son las redes sociales. Quizás el ruido es tu trabajo. Quizás el ruido es eso a lo que tú le estás prestando mucha atención y te estás olvidando de ir al secreto y lo estás dejando última hora. Yo quiero decirte que no se te haga tarde. Vienen días difíciles y te estoy diciendo, yo estoy dando este mensaje como Dios me lo dio, con temor, con mucho temor, pero también con la seriedad que Él me lo dio. Si tú lo quieres tomar, amén. Si tú no lo quieres tomar, eso ya no es cosa mía. Yo cumplo con lo que Dios me está demandando. Y yo estoy muy segura que cuando tú escuches este mensaje, tú vas a también a decir, oye, yo he estado así, yo me he estado sintiendo de la misma manera. Yo he estado sintiendo que Dios me está llamando al secreto, pero no al secreto normal. Dios nos está llamando a apagar todo ruido y que nosotros nos conectemos, que solamente escuchemos la voz de Dios, ¿sabes? Porque aún nosotros en las redes sociales, y es por ahí donde se comienzan a esparcir estos espíritus de confusión, espíritus engañadores, que incluso te van a predicar la palabra, te la van a predicar, pero no la verdadera palabra, te la van a predicar tergiversada, te la van a predicar bajo espíritu de engaño. Y la Biblia dice que aún a los escogidos en los últimos tiempos tratarán de engañar, espíritus engañadores, apostatando de la fe. Y tú y yo tenemos que estar apercibidos. Cuando tú y yo vamos al secreto, Dios nos da estrategias. Cuando tú y yo vamos al secreto, Dios nos equipa con las armas espirituales, porque tú y yo no tenemos guerra contra carne ni sangre, dice la palabra del Señor. Es contra huestes espirituales, es contra potestades. Entonces tú y yo necesitamos combatir todas esas cosas con la armadura de Cristo, que es una armadura espiritual. Y cuando tú y yo vamos al secreto, Dios nos equipa, Dios imparte, nos da estrategias también de cómo nosotros tenemos que hacer, de qué manera tenemos que obrar en este tiempo. Así que es necesario que comiences a apagar el ruido. Esta palabra es para los hijos de Dios. Esta palabra es para la iglesia. Si tú estás en desánimo, si tú estás en pereza, tú no estás buscando a Dios en oración, tú no estás leyendo la palabra y te estás conformando con lo que escuchas en las redes sociales, yo quiero decirte, ten cuidado, porque ya esos espíritus están entre nosotros, así como yo te acabo de leer, que en la carta que Pablo envió a Galacia, a los Gálatas, ya se habían infiltrados, ya se habían infiltrado estas personas con espíritus engañadores. Y Pablo dijo, sea anatema. Anatema es la maldición de Dios. Sea anatema el que predique un evangelio diferente. Así que Dios a través de este mensaje te quiere apercibir. Es tiempo de encerrarte, es tiempo de apagar el ruido, es tiempo de ir al secreto y callar toda voz que se ha levantado, toda distracción que se ha levantado. Y Dios te está llamando al secreto. Y allí en el secreto Dios te va a equipar y te va a dar las estrategias. Allí en el secreto Dios te va a percibir. Alertas, firmes y vigilantes. Estamos en un tiempo donde el que está firme se afirme aún más. Dios nos está llamando a caminar firmes. Dios nos está llamando al secreto, porque los tiempos que se vienen son tiempos muy duros, son tiempos muy difíciles y solamente van a resistir aquellos que estén llenos del Espíritu Santo, aquellos que estén con el oído en el cielo, escuchando la instrucción que viene del cielo, apercibidos. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, cuando tú y yo estamos tan conectados con Dios, nada nos toma de sorpresa, porque tú y yo estamos apercibidos, estamos adelantados en el futuro a lo que viene.
Ya tú y yo, Dios nos tiene listos, nos tiene preparado. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte y hoy Dios te está llamando, apaga el ruido. Así que si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Esto es un mensaje de alerta, repito, es un mensaje de urgencia para la iglesia. Dios te está llamando a apagar el ruido. Dios te está llamando a una alerta. Porque Dios quiere equiparte, Dios quiere darte dones, que esos dones que Él ya te dio, activarlos en el espíritu, para que a ti nada te tome por sorpresa, para que a ti ningún espíritu engañador te pueda confundir ni engañar. Pero tú tienes que apagar el ruido, tú tienes que hacer tu parte y comenzar a darle a Dios en el secreto el tiempo que Él te está pidiendo. Prioriza tu relación con Dios, prioriza el tiempo de Dios. Porque quizás mañana, como yo puse hace unos días en las redes sociales, el mañana es incierto. El mañana no sabemos qué va a pasar. Así que vivamos hoy como Dios quiere que vivamos y andemos como Él quiere que andemos. Ahora, hoy, porque mañana solamente Él sabe. Quiero decirte que este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Vestida de Gracia Boutique es un emprendimiento que hace muy poco tiempo mi familia y yo hemos comenzado, un emprendimiento que comenzamos y buscamos en mucha oración la dirección del Señor. Puedes buscarnos en las redes sociales como Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes buscar en la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Esta quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.